Hola chicos, ¿qué más? ¿Cómo van? Bueno, lo que vamos a hacer hoy, vamos a mirar un poquito de armonía fundamental, armonía básica, para entrarnos ya en este cuento, valga la redundancia, de la armonía, que es un poco diferente a lo que se viene viendo dentro de la universidad, ¿no? Ya se miró solfeo, escalas, intervalos, pero ahora vamos a empezar a hablar un poquito más acerca de qué es la armonía, cómo funciona y las reglas que hay dentro de esta, pues las básicas, ¿no? Bueno, la armonía en sí es como el conjunto de notas juntas, ¿sí? Que nos dan a nosotros una sonoridad. Digamos que en la antigüedad se escribía todo a octavas o a quintas, ¿no? Que se conocía como organum. Y esto nos daba una armonía muy pobre, ya que eran octavas o eran quintas simplemente, ¿no? Entonces se empezó a desarrollar poco a poco esta metodología, por así decirlo, y empezaron a salir cosas nuevas. Por ejemplo, en el barroco empezó algo que se llama una forma de escritura, que es el contrapunto. El contrapunto lo que hacía es escribir dos voces, pero generaban una armonía, ¿sí? Cada una de las voces con intervalos de terceras, más que todo. Empezaron a usar bastante, que sonaban lindos sin terceras, o su inversión, que vendría a ser las sextas. Bueno, hay diferentes tipos de armonía dependiendo del tipo de música. Eso se conoce en la música como texturas, ¿no? Cuando son dos voces haciendo cosas diferentes, pero que se entrelazan armónicamente, se lo conoce como una textura polifónica, ¿sí? También una de las más conocidas en la actualidad, que se utiliza en toda música popular, es la melodía acompañada. ¿A qué me refiero? Siempre hay una melodía, a veces en el caso de la música popular, la de los cantantes, si hay un cantante que está cantando una melodía constantemente, coro, estrofa, precoro, etcétera, y hay un acompañamiento musical atrás. Incluso en las partes donde hay solos de algunos instrumentos como la guitarra, algo así, en cualquier género musical, o los vientos, igual, la melodía de los vientos, que puede estar, sí, que puede estar en diferentes voces, o sea, es la misma melodía, pero que le hacen voces para enriquecer su armonía, acompañado por valga la redundancia, un acompañamiento musical que mantiene una armonía. ¿Sí? Entonces es como un poco, es como la armonía es un acompañamiento que ha enriquecido la música poco a poco. Obviamente uno de los géneros que más armonía tiene es el jazz, ¿no? El jazz utilizan algo mucho que se utilizan mucho los colores, buscando color. O sea, ya no es tanto como su funcionalidad dentro de las escalas, sino el color. Bueno, entonces vamos a explicar dentro de las escalas mayores armonía tonal. ¿Listo? Bueno, como vimos en la clase pasada, las escalas mayores lo que hacen, o sea, cuando construimos una triada, ¿sí? Dentro de cada una de las fundamentales, dentro de la escala mayor, nos genera una especie de fórmula que nos dice qué acordes son mayores, qué acordes son menores, ¿no? Entonces vamos a copiar. Bueno, esta escala, lo que nos decía, pues al mirar, analizar las triadas dentro de cada fundamental, era que el primer acorde era un acorde mayor, ¿sí? El segundo acorde era un acorde menor. El tercer acorde era un acorde menor. El cuarto acorde era un acorde mayor. El quinto acorde era un acorde mayor. El sexto acorde era un acorde menor. Y el séptimo acorde era un acorde disminuido. Bueno, si miramos esta fórmula que sale dentro de las escalas mayores a construir las triadas sobre cada una de las notas de una escala mayor, lo que podemos notar es que solamente se forman tres acordes mayores, que es el de la tónica o fundamental,
El de la subdominante, recuerden que cada uno de los grados dentro de la escala comprende un nombre, ¿no? Que es tónica, supertónica, mediante, subdominante, dominante, submediante y sensible, ¿no? Entonces, los acordes mayores siempre dentro de una escala mayor van a ser la tónica, el cuarto grado que es la subdominante y el quinto grado que es la dominante. Bueno, y ahora esto ya no ya no tienen ese nombre solo sus grados, sino ya se conoce como funciones tonales. Función de tónica, función de subdominante y función de dominante. Listo, estas son las tres funciones principales dentro de la música, ¿no? Entonces, de hecho, con estos tres acordes de cualquier tonalidad mayor se puede hacer una canción fácilmente. Incluso existen muchas canciones donde mantienen solo estos tres acordes. Incluso solamente dos, la tónica y la dominante, ¿sí? Es bastante interesante o sea, hay géneros musicales que son muy, digamos, armónicamente, solo tienen dos acordes, pero su riqueza está en el ritmo y en la melodía. Si miran, todo es como una unión. El conjunto de todo me puede a mí generar buenos resultados, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, la cumbia colombiana se mantiene mucho entre tónica dominante. Entonces es entre estos dos. Incluso por eso en el ámbito popular o en el ámbito callejero, por así decirlo, cuando las personas son más empíricas, lo conocen como término variación. ¿Sí? Cuando uno escucha a alguien decir término variación dentro de la música popular, ¿sí? Dentro de un ambiente más empírico, más autodidacta, realmente a lo que se están refiriendo es a la tónica dominante, ¿no? Entonces, bueno, pero resulta que estas son las funciones principales, pero tenemos funciones secundarias y funciones terciarias dentro de la armonía. Obviamente la principal es la que uno siempre va a utilizar. Las otras simplemente me ayudan a mí a enriquecer un poco más el discurso armónico o hacer arreglos, ¿no? Entonces, para explicar esto, lo que nosotros hacemos simplemente no es complicado, ¿no? Se toma la tónica y se miran las notas que tiene ese acorde. Dentro del acorde de Do mayor, dentro de la escala de Do mayor, el acorde de tónica tiene Do, Mi y Sol. Hago el ejemplo en Do porque es un poco más fácil de entender, pero puede hacerse en cualquier otra escala mayor, ¿no? Entonces, el acorde de Do mayor lo que hace es tiene Do, Mi y Sol. Bueno, ahora uno se pregunta qué otro acorde de la escala de Do mayor contiene las mismas notas, pues dos de las mismas notas. Uno de ellos, la y do. Por ejemplo, sí, el acorde de la. El acorde de la menor tiene la, do, mi. Do y mi que comparte con el do mayor. Entonces, el sexto grado comparte dos notas de la tónica. Entonces, este sexto grado pasa a ser una tónica secundaria. Sí, bueno, entonces teniendo esa tónica secundaria, ya podemos enriquecer un poco más el discurso, ¿no? Cuando queremos ir a la tónica, en vez de ir a la tónica, vamos al sexto grado y también me va a permitir a mí hacer un arreglo diferente, ¿no? Pero también tenemos una tónica terciaria, ¿no? ¿Cuál sería? Ya tenemos dentro del acorde mayor de Do, un acorde que comparte el Do y el Mi, pero hay otro que comparte el Mi y el Sol. ¿Cuál es? El tercero menor, el Mi menor. Mi y sol. También mi, sol, si, el otro es do, mi, sol, ¿no? Entonces, el tercero menor vendría a ser una tercera, vendría a ser una tónica terciaria, por así decirlo. ¿Listo? Bueno, pero ustedes se preguntarán por qué primero es el sexto y después es el tercero, ¿no? Lo que pasa es que el tercero también comparte notas con otro acorde de los fundamentales, ¿sí? Que para allá vamos ahorita.
tengamos un poquito de paciencia y ya les explico, ¿no? Entonces, el tercero es bastante inestable porque también comparten otras con otras funciones, ¿no? Entonces, por eso es como la tercera opción. Bueno, vamos a la subdominante. Subdominante dentro de do mayor tiene fa, la y do, ¿no? Entonces, ¿qué otro acorde dentro de do mayor, dentro de la escala de do mayor, comparte las dos de las notas del acorde de fa, del subdominante? Ese vendría a ser el segundo grado, re menor. Re, fa, la, ¿sí? Entonces, el segundo grado vendría a ser una subdominante secundaria. Sigamos en fa. Bueno, el otro sería fa, la, do, sería la, do, mi. Si miran bien, comparte también con el sexto grado, la tónica, ¿no? Entonces, el sexto grado, de una u otra forma, también nos puede ayudar a cumplir la función de subdominante dentro de la armonía. Pero en este caso ya vendría a ser la tercera opción de subdominante, ¿no? Ya que esta es la primera, porque es la única, nadie más comparte notas con él, con ese acorde. Entonces, como este ya comparte con la tónica, entonces viene a ser parte de como la tercera opción de utilizarlo como subdominante, ¿no? Bueno, continuando con la clase, ¿no? Hubo un pequeño errorcito ahí con la cámara, pero continuemos. Vamos con la dominante, ¿no? Ahora vamos a buscar las notas que comparten, sí, el acorde que comparte notas con la dominante. Quiero aclarar un poquito, sí, aclarar ese tema. Las dominantes, bueno, las funciones tonales casi siempre se utilizan las principales y las secundarias, ¿no? Las terciarias, que estoy hablando como el tercer grado, o el sexto como terciario de la subdominante, casi no son tan usados, ¿no? De pronto lo pueden usar en géneros como el jazz para buscar colores, pero en la armonía, puedo decirlo así, dentro de la armonía clásica, dentro de la armonía convencional, occidental, casi siempre usaban, era las principales y las secundarias, ¿no? Dentro de la dominante, ¿qué notas son? Sol, si y re. Si seguimos el mismo esquema y buscamos acordes por abajo, sería el acorde de mi. Pero como el acorde de mi también comparte notas con la tónica, el mi y el sol, entonces ahí va a crear una especie de confusión armónica dentro de nuestros oídos. Entonces nos queda faltando el séptimo grado disminuido, que comparte el si y el re, ¿sí? Entonces este séptimo vendría a ser eh, una dominante secundaria. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer un pequeño resumen acá, a buscar las familias, ¿no? Entonces, se nos forman tres familias, que vendría a ser la familia de tónica, la familia de subdominante y la familia de las dominantes. Entonces, las funciones principales dentro de estas, ¿sí? Vendría a ser dentro de la tónica, el primer grado, dentro de la subdominante, cuarto, y dentro de la dominante, el quinto grado. Como función principal. Como función secundaria, dentro de la tónica tenemos el sexto grado. Dentro de la subdominante tenemos a el segundo grado. Dentro de la dominante tenemos al séptimo grado disminuido. Y como función terciaria, dentro de la tónica, tendríamos al tercer grado. Dentro de la subdominante tendríamos al sexto grado. Y dentro de la dominante, el tercer grado.
¿sí? Entonces, si miramos, hay acordes que se vuelven propios solo de, la, de ciertas funciones, ¿no? Entonces, el uno, el cuarto y el quinto siempre van a ser tónica, subdominante, dominante. El segundo, si miran, es un acorde que solamente pertenece al subdominante. También es un acorde muy usado, el segundo menor. El sexto grado también comparte con el cuarto, pero como el cuarto ya tiene su segundo menor, entonces el sexto grado se lo usa más como tónica. El séptimo solo está en la dominante, el séptimo disminuido. Y tendremos un tercero, ¿no? Que comparte tanto tónica como dominante. ¿Qué pasa con ese tercero? Como les vengo diciendo, como es un acorde que comparte notas tanto con tónica como con dominante, genera un choque bastante grande auditivamente. Es como que uno no sabe si, o sea, es como un indeciso, no sabe si quiere ser tónica o si quiere ser dominante. Entonces es un acorde que poco se lo usa, dependiendo, o cuando se lo usa dentro de las regiones. Cuando hablo de regiones, me refiero a, cuando hablo de regiones, me refiero a esto. Esto sería una región de tónica, región de subdominante, región de dominante, ¿no? Entonces, resulta que también existe cierta relación con los acordes, ¿no? O sea, no siempre los acordes tienen, uno los puede colocar como se le dé la gana. O sea, si uno coloca la tónica, después puede colocar un quinto, bueno, ahí va bien, pero después del quinto quiero colocar un cuarto, no, ¿sí? O sea, hay una relación. Esta relación es muy sencilla, ¿no? Pues es fácil de entender. Cuando uno escribe una tónica, ¿sí? Vamos a escribir acá abajo, tengo una tónica, cualquiera, ¿no? Puede ser cualquiera. Después de la tónica yo puedo escribir una subdominante. Bien, ¿listo? Subdominante. Después de la subdominante, tranquilamente yo puedo escribir una tónica o también puedo escribir una dominante. Bien. Después, bueno, volvamos a la tónica. Estoy en la tónica, ¿listo? Después de la tónica, vamos a hacerlo con negro, yo puedo escribir una dominante. Pero después de la dominante, yo solamente puedo escribir otra tónica, ¿sí? Después de la dominante no puede haber una subdominante. ¿Por qué? Porque la dominante siempre me genera a mí una sonoridad que busca resolver, ¿sí? Busca ir a la tónica, ¿sí? Por sus notas que se acercan al do. Por ejemplo, en la dominante conserva el séptimo grado, que es el si, y el si siempre trata de ir hacia el do, ¿no? Entonces, después de una dominante, lo único que me queda por a mí escribir es otra dominante, otra tónica, digo. Una tónica, tónica, dominante, tónica. Sí, más o menos este es el esquema. Entonces, voy a hacerlo acá también más abajito. Entonces, después de una tónica, puede ir tanto subdominante como dominante. Después de una subdominante, puede ir tanto tónica como dominante. Pero después de una dominante, solamente puede haber una tónica. ¿Sí? Entonces se crea como un esquema, ¿no? Esto, claro, está dentro de la armonía más tradicional, por decir, de la época del clasicismo, de la música eh, del barroco, del clasicismo, ¿no? En el romanticismo ya se empezó a desligar un poco de esto. De hecho, en la música popular existe esta devolución que se llama, sí, se llama retrógrado, la retrogresión, donde uno está tocando una dominante y se devuelve a la subdominante. Es muy común en el blues, por ejemplo. En el esquema de 12 compases siempre lo tiene, que hace tónica, dominante, dominante, subdominante, tónica. Se regresa. Pero ya, digamos que dentro de la armonía tradicional, eso está mal. Hay una, sí, existen como algunos
¿cómo se dice? Cuando, cuando, excepciones, eso. Existen algunas excepciones, pero en la mayoría de casos solamente se comparten este esquema, ¿no? Pero resulta que también la utilización de las secundarias también tiene un esquema, ¿no? Que es muy sencillo, ¿no? Digamos que este es el más importante, el segundo con más importancia, tercero con más importancia. Entonces, cuando yo escribo una tónica y yo escribo una tónica principal, vamos a hacerlo ahora con azul, yo tengo una tónica principal, vamos a marcarlo con la P. Teniendo una tónica principal, yo puedo ir tranquilamente a una secundaria o a una terciaria. Sí, se parece un poco a esto, pero recuerden, aquí estamos hablando de dominante, tónica, subdominante. Aquí principal, secundaria y terciaria, ¿no? ¿Sí? Cuando yo tengo una secundaria, solamente puedo ir a una terciaria. No me puedo regresar, ¿sí? O sea, no me puedo, digamos, del sexto, no me puedo regresar a un do, ¿sí? Aunque bueno, en la tónica no es como tan estricta esa regla. Si la armonía lo requiere, si el oído lo requiere, se lo puede usar. Entonces, siguiendo el mismo esquema, si escribo una terciaria, tampoco me podría regresar. Entonces, si yo tengo un acorde de mi mayor como tónica, de mi menor como tónica, digo, tercero menor como tónica, me obliga a ir a una subdominante o a una dominante, ¿sí? Para volver a la tónica principal, ¿sí? O sea, si quiero regresar al do mayor, utilizando el mi menor, lo que puedo hacer es utilizar el acorde de dominante y me voy al acorde de do mayor, ¿sí? Y lo mismo pasa con los otros. Entonces, vamos a hacer un ejemplo en do, ¿no? Entonces, digamos, yo tengo el acorde de do mayor, que es una tónica, ¿listo? Más adelante tengo un acorde de fa mayor. Más adelante tengo el acorde de sol mayor. Y más adelante vuelve al do. Entonces, si yo quiero enriquecer esto, ¿qué hago? Bueno, tónica, subdominante, dominante, tónica. Aquí puedo utilizar otra tónica en medio del do y del fa, ¿sí? Para enriquecer armónicamente. Entonces, podría utilizar la tónica secundaria, que vendría a ser el sexto, en la menor. Tengo el fa, listo. Puedo enriquecer también el paso con el segundo menor, con el re menor. Tengo el sol y también puedo agregar el secundario para enriquecer como el séptimo disminuido, el si disminuido. ¿Sí? Entonces hay una canción o algo que tranquilamente se utilizaban solamente 4 acordes, lo enriquecemos utilizando ya 7 acordes. ¿Sí? Y también pueden haber pequeños reemplazos, por ejemplo, ¿no? Aquí en vez del fa, volvemos al principal ejemplo, do, fa, sol y do. En vez del fa, puedo colocar un re menor. Entonces me quedaría así. Do, el fa, que se lo reemplaza por el re menor. Sol y do. Sí, esto es como una explicación básica de cómo funciona la armonía, pero más adelante ya vamos a ir profundizando un poco más dentro de ella, ¿no? Cómo son sus resoluciones y lo demás. Bueno, esto sería todo por hoy. Espero les haya gustado y ya nos vemos.